buenos días a todos y a todas. Estamos esperando que vengan la gente aquí a la sala, pero bueno, os doy la bienvenida también al Robledo, a todos los que estáis y los que nos veis a través de la pantalla por videoconferencia. Es un honor tener esta jornada, este seminario aquí en el Robledo, en un pueblo tan pequeño que apenas pasa a los 1000 habitantes y que tenemos unas humildes instalaciones, así que espero que no haya ningún problema, sobre todo técnico. Bienvenidos a todos los ponentes también que vais a intervenir en este seminario. Luego en la visita, vais a tener una visita al Parque Nacional de Cabañeros, que también tenemos con nosotros aquí al final de la sesión a Ángel, el director del parque. Sabéis que es un espacio protegido. Nosotros nos encontramos también aquí en el Robledo, en una zona CEPA que pertenece a la Red Natura. Tenemos el río Buyaque a nuestra orilla. Y bueno, pues el Robledo no tiene una gran historia, no tiene un patrimonio cultural importante, pero tuvo la suerte de nacer y de crecer a orillas del río Buyaque. Un río que nos ha dado muchas alegrías y muchas penas, más alegrías que penas, pero las penas referidas siempre a inundaciones pasadas y, por desgracia, en los últimos años a las fuertes sequías, principalmente por la escasez de lluvias, que hicieron incluso que el año pasado, como te decía Virginia, viésemos el río como un camino de piedras. Bueno, pues durante estos días que leí algo de información relacionada con el Pacto Verde Europeo, pues lo primero que se me vino a la cabeza, por supuesto, es el mantenimiento y la conservación del río Buyaque. Pero también, como alcaldesa del Robledo, pues me quedaba en la cabeza, me daba vueltas en la cabeza cómo estas estrategias de estos objetivos del Pacto Verde Europeo iban a afectar en nuestro municipio directamente, cómo iban a afectar en la economía del municipio, en la agricultura y la ganadería principalmente, junto con el turismo, y si iban a contribuir de alguna manera a fijar población, porque realmente es el reto que tenemos en estos pueblos, que año tras año vamos perdiendo población. Pues con eso me quedo, con la esperanza de que trabajemos todos en que esos objetivos, en esas estrategias del Pacto Verde Europeo sirvan para fijar población, sirvan para el mantenimiento de nuestros espacios naturales y sirvan para el mantenimiento de estos pueblos tan pequeños que necesitamos mucha ayuda. Así que por mi parte nada más, os doy la bienvenida a todos y voy a dar paso a Virginia Marco, la directora general de Asuntos Europeos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, sin duda, a ti, alcaldesa, por tu tremenda hospitalidad, por acogernos aquí en el Robledo, además una tierra preciosa al lado de un parque nacional como es el de Cabañeros, fantástico. Gracias, por supuesto, también de antemano a todos los ponentes y las ponentes con los que vamos a contar hoy, que podrán hablarnos de cómo desde las diferentes instituciones, pero por supuesto también desde la ciudadanía, se puede contribuir al cumplimiento del Pacto Verde Europeo, como es el caso de un representante de la Comisión Europea, como es el caso de los responsables del desarrollo sostenible de la región de Castilla-La Mancha, incluido el máximo responsable, el propio consejero, los directores generales, también el director del Parque de Cabañeros, los alumnos y alumnas del máster, que ya los tenemos aquí, de Ciencias Ambientales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenidos y bienvenidas. Y podremos hablar de todo ello, como decía, hablar de cómo lo podemos implementar también la ciudadanía. No es baladí en absoluto, porque por supuesto que las administraciones, todos los gobiernos, tenemos muchísimas responsabilidades en cómo se va a aplicar y, de hecho, durante todo el día de hoy vamos a hablar de ello, de toda la normativa, todas las medidas que tenemos que ir llevando a cabo desde las entidades locales, regionales, nacionales, pero por supuesto también la europea, que es quien ha aprobado este Pacto Verde. Pero ¿qué ocurre también con la ciudadanía? Como digo, no es baladí, porque de hecho si tiene cada vez más trascendencia, si cada vez tiene más relevancia pública todo el Pacto Verde, cada vez lo nombramos más, está más en los medios de comunicación, es por algo, y es porque precisamente uno de los puntos fuertes también tiene que ser el tomar conciencia. Es que aparte de, como decía, todas estas políticas que tienen que adoptarse, también todos y todas los que vivimos en el planeta Tierra tenemos que tomar conciencia de que cuando no reciclamos o de que cuando consumimos de una forma excesiva,
estamos fomentando que también las industrias produzcan de una forma pues también excesiva y, por tanto, más contaminante, con el impacto que esto tiene a nivel medioambiental, pero también, por supuesto, social. Por tanto, el hacernos partícipes a todas las personas, en este caso europeas, porque es lo que intenta cumplir el Pacto Verde, pero también de qué forma podemos ser referencia en el mundo, es algo de lo que tenemos que estar muy pendientes y de lo que cada vez va a ser más importante hasta el punto de ser absolutamente trascendental en cada una de las políticas y cada uno de los hábitos que tengamos, tanto como responsables en nuestras diferentes áreas, como, por supuesto, como digo, en nuestra vida diaria como ciudadanos y ciudadanas. Por mi parte, solo cabe hacer algunas consideraciones. No voy a decir nada ni más ni mejor de lo que ya conocéis las personas que estáis dedicando vuestra trayectoria profesional al cuidado del medio ambiente. O sea, que si alguien tiene que dar lecciones, sois sin duda vosotros a mí. Pero, bueno, simplemente contaros la forma en la que frente a la Unión Europea y dentro del seno de la Unión Europea defendemos este Pacto Verde en el marco, ahora os comentaré un poquito más, del Comité de las Regiones. Supongo que ya conocéis las principales instituciones de la Unión Europea, Parlamento, Comisión, Consejo. Como sabéis, al Parlamento Europeo hay elecciones directas, posteriormente se elige a los miembros de la Comisión Europea, dividido por sectores y por los Estados miembros, el Consejo, que son los Estados, pero ¿qué ocurre con todas las entidades locales y regionales que conocemos, por definición, de una forma mucho más cercana, más próxima, cuáles son las preocupaciones y necesidades de la ciudadanía y de cada uno de los territorios? Pues con gran acierto se constituyó, se creó en el año 94 el Comité Europeo de las Regiones. Y ahí es donde estamos en este momento 329 entidades locales y regionales. Castilla-La Mancha estamos, por supuesto, también representadas. Nuestro miembro titular es el presidente, Emiliano García Paje, y yo soy la miembro suplente. En este seno, como digo, del comité, nos dividimos, por supuesto, celebramos las sesiones plenarias donde se debaten los dictámenes y los hacemos en base a las grandes políticas que va a llevar a cabo la Comisión Europea. Si, por ejemplo, la Comisión ha estado negociando y ha tenido sus debates y finalmente ha aprobado la política agraria común, que nos importa muchísimo, pues lógicamente el Comité de las Regiones previamente incluso tiene la obligación, incluso la Comisión, de preguntarnos qué es lo que opinamos. Somos un órgano consultivo para tomar las medidas en base a lo que la ciudadanía requiera en cada una de las temáticas. Por supuesto, nosotros vamos a decir en el caso de la paz que no se recorte, o en el caso del que estamos hablando, del Pacto Verde, que no solamente tiene que llevarse a cabo de una forma absolutamente ambiciosa, sino, como comentaremos y como dijimos en un dictamen de marzo de 2019, siempre tiene que llevarse a cabo contando con todos los entes locales y regionales, precisamente por la trascendencia que decimos, por el conocimiento más directo de la ciudadanía. Pues bien, otro de los grandes dictámenes también que querría hablar es el que se aprobó en marzo del año pasado, cuando hablábamos de políticas comerciales. Una de las cosas que también aportamos mediante enmiendas, mediante el consenso entre todas las regiones, grupos políticos, os podéis imaginar que es de una pluralidad tremenda, por lo tanto también me gusta nombrarlo porque creo que también tiene mucho mérito esa forma de hacer política, poniendo en común aquello que nos une, aquellos intereses que todas las personas de Europa, con independencia de nuestra ideología o lugar geográfico, cultural, histórico, todos tenemos al final en común, ¿no? Que en este caso es el salvar el planeta Tierra. Pues lógicamente unos seremos más ambiciosos que otros, pero creo que esto hay que pelearlo y, desde luego, en el caso de Castilla-La Mancha, que ahora podréis escuchar a sus responsables, somos especialmente ambiciosos en el respeto al medio ambiente, pues lógicamente siempre vamos a pelearlo mediante enmiendas y mediante debates muy, muy interesantes. Pues como decía, respecto, por ejemplo, a políticas comerciales, en el dictamen de marzo, lo que dijimos Castilla-La Mancha, junto a otras, y finalmente así se aprobó, es que el respeto al medio ambiente y la implementación del Pacto Verde Europeo tiene que estar presente de una forma transversal. Y esto es lo que hablábamos antes. En la Unión Europea nos hemos fundado en base a grandes valores y principios y no en vano. No solamente se trata de homogeneizar la normativa entre diferentes estados para de esta forma tener un mercado único, va mucho más allá. Como digo, tiene que ser en base a unos valores. Y esto, que puede sonar muy grandilocuente, en la práctica lo que significa es que tenemos que ser referente en el cumplimiento de ciertos objetivos, de ciertos parámetros. Por ejemplo,
una industria muy contaminante, que es la de la moda. En buena parte es porque utiliza muchísimos productos tóxicos, muchísimos químicos. La normativa más exigente, los estándares más altos que se establecen en todo el mundo son establecidos por una directiva de la Unión Europea. Por tanto, todos estos estándares, todos estos parámetros, no solamente tienen que contar a nivel de la industria internamente europea, sino también, y es lo que consideramos y lo que hemos dicho el Comité de las Regiones, también cuando se hagan tratados comerciales con otros países para garantizar que los estándares en todo el mundo cada vez sean más altos y cada vez todas las industrias del mundo respeten más el medio ambiente. También hablábamos, por supuesto, de implementar el pilar social, los derechos sociales, en todas estas industrias. Otra de los grandes dictámenes, de los que también hablábamos en marzo, lo pongo también como ejemplo, era hablar de cómo la economía circular tiene que ser una vía para la recuperación económica. Y además me gustó también mucho en este foro porque pudimos presumir de una ley que tenemos en Castilla-La Mancha y su propia directora también podrá hablarnos a continuación de la Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha, que no es solamente una de las más pioneras y ambiciosas de España, sino también de toda Europa. Otro de los grandes temas, que también adelanto ya porque todavía estamos elaborándolo, va a ser el dictamen de cómo incorporar la perspectiva de género precisamente al Pacto Verde Europeo, teniendo en cuenta la transversalidad de ambas áreas. Y es que cada vez hay más informes, análisis de grandes instituciones académicas de las propias Naciones Unidas que están demostrando que si el cambio climático aumenta la brecha de pobreza, esto cada vez afecta más también a la brecha de género entre hombres y mujeres. Las catástrofes mal llamadas naturales también acentúan, por supuesto, la pobreza, las migraciones, y se está demostrando que en gran parte afecta más a las mujeres que a los hombres, así como la toxicidad, por ejemplo, de la contaminación también afecta más a la salud femenina. Por tanto, bueno, lo voy a dejar aquí, los grandes dictámenes relacionados con el Pacto Verde mediante la Comisión de Medio Ambiente, en la que Castilla-La Mancha forma parte, porque, como os digo, es una gran prioridad, pero nadie puede hablar mejor de la prioridad que supone para la región como el propio consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, quien también quiero decir que es una persona, un hombre que ha dedicado casi toda su vida a la cooperación internacional, absolutamente comprometido con la sostenibilidad medioambiental, pero también social, totalmente consciente del impacto tan directo que tiene, por supuesto, sobre todo en las personas que habitamos el planeta Tierra. Es un honor poder coorganizar conjuntamente este tipo de jornadas y, por supuesto, poder contar contigo como consejero y, por supuesto, en la propia jornada. Muy buenos días, consejero. Pues muy buenos días, Virginia. Y la verdad que con esta presentación es todo un lujo. Para mí también es un auténtico placer poder compartir esta mañana contigo como directora general de Asuntos Europeos y, por supuesto, también con Elena, con la alcaldesa del Robledo y con todos y todas las participantes. Así que, bueno, pues desde un pueblecito también, no tan cerca del Robledo, de otra provincia, de Cuenca, pues os saludo y os envío un abrazo también muy, muy afectuoso. Esto es significativo también de que vivimos en una región como es la nuestra, Castilla-La Mancha, amplia, diversa, y que desde luego, bueno, pues el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha lo tenemos independientemente de estar in situ. Y bueno, a mí sí que me gustaría trasladar en primera persona pues ese compromiso que anteriormente exponías del Gobierno de Castilla-La Mancha. La verdad es que, bueno, pues has puesto ya encima de la mesa cuestiones desde luego apasionantes, y a mí sí que me gustaría subrayar que para el Gobierno de Castilla-La Mancha el compromiso con el Pacto Verde Europeo es inequívoco, y la verdad es que ni siquiera en algo más de un año de pandemia hemos parado. Creo que los hechos lo demuestran, más allá de nuestro compromiso moral, demuestran los hechos, como decía, pues que venimos dando pasos para avanzar y contribuir desde esta región a ese Pacto Verde Europeo. Lo es, por ejemplo, la aprobación de esa ley de economía circular a la que te referías, la primera ley en esa materia que hemos aprobado en nuestro país. Acabamos de aprobar justo apenas un par de meses nuestra estrategia también de economía circular y ahora mismo abordamos el plan de acción. También hemos aprobado nuestra nueva ley de evaluación ambiental precisamente para adaptarla a la normativa europea, y estamos haciendo también una apuesta inequívoca por la transición energética.
En ese sentido, bueno, pues hemos invertido en el último año, por ejemplo, 35 millones de euros en distintas ayudas dirigidas al sector empresarial y también a la sociedad civil de Castilla-La Mancha. Y en esa dirección vamos a continuar. Y también subrayando una cuestión que me parece fundamental y que también mencionabas, como es la de la participación. Por tanto, hacemos especial hincapié en ese objetivo de desarrollo sostenible número 17, puesto que al final el Pacto Verde Europeo y el resto de las acciones que venimos realizando desde las distintas regiones, todas ellas se aglutinan en una hoja universal, en una hoja compartida, en ese contrato social que es la Agenda 2030. Y como digo, le damos especial importancia al objetivo de desarrollo sostenible número 17, a ese que habla de participar en alianza, de sumar esfuerzos y de, por supuesto, dar participación. Y además también con un concepto que a nosotros nos gusta mucho y le damos mucha importancia porque no lo queremos, y es el de la transición justa. No podemos hablar de transición ecológica, no podemos hablar de transición energética si no se trata de una transición justa, que es lo mismo como decir que no podemos dejar a ninguna región atrás, a ninguna persona atrás. Y aquí tenemos que tener amplitud de miras, tenemos que mirar por encima de las fronteras, al menos dibujadas en esos mapas. Hablo de las regiones, hablo de los países, hablo incluso de Europa, desde esa perspectiva de que vivimos en un mundo global y que, por tanto, la cooperación internacional al desarrollo pues es imprescindible. Así que decirle también a Elena, que nos hablaba del río Buyaque, que desde luego tienen un valor incalculable. Decía que no tenía patrimonio cultural, pero tiene un inmenso patrimonio natural que también está muy ligado, por supuesto, a valores etnográficos, identitarios de la propia comarca donde se inserta el Robledo. Y en esto, Elena, bueno, pues comparto contigo ese cariño de verdad por el río Buyaque. Yo allí he pasado pues buenos momentos y momentos muy felices de mi infancia con mis abuelos. Mi familia es de un pueblecito de Ciudad Real y, como digo, pues uno iba al río Buyaque a pasar, estancias muy gratas. Así que, bueno, pues es un placer, como digo, ¿no?, poder inaugurar esta jornada sobre el Pacto Verde Europeo. Saludo además a esas 90 personas que me decían que estaban al otro lado de la pantalla, estudiantes universitarios, administraciones públicas, empresas. Lo hago también especialmente a Tillman, el director general también de Acción por el Clima. Saludo también al director conservador del Parque Nacional de Cabañeros y, por supuesto, también a mi compañera, la directora general de Economía Circular, Marta, que también va a participar. Y además es un placer hacerlo, como digo, sumando esfuerzos con distintas instituciones para hacer frente, ¿no?, a un problema que es común. Estamos inmersos, y creo que es hora ya de reconocerlo sin fisuras, estamos inmersos en dos crisis, como es la crisis climática y la crisis ambiental, que tiene mucho que ver también con esta pandemia que estamos sufriendo. Así que tal vez es hora de reconocer, como digo, que tenemos que transformar el actual modelo de producción y consumo en el que estamos inmersos, con una gran dependencia en combustibles, por ejemplo, fósiles, en la explotación de recursos naturales, ejerciendo una gran presión en la tierra y también en el medio ambiente. Así que estas cuestiones, estos retos, tenemos que afrontarlo, como digo, desde las distintas administraciones públicas, organismos internacionales que ya han detectado de manera determinante, como lo ha sido la Unión Europea, que hemos de limitar esos efectos negativos y hemos de optar por esa transformación de ese modelo, como decía, económico y de producción, apostando por una necesaria descarbonización para luchar y mitigar y adaptarnos al cambio climático. Yo creo que también, Virginia, merece la pena destacar por su importancia esa cumbre de Río de 1992, la cumbre de la Tierra, por contextualizarlo, y de allí pues emanó, por ejemplo, el convenio sobre la diversidad biológica o la Convención de Lucha contra la Desertificación, la Convención Marco sobre el Cambio Climático, que conllevó, por ejemplo, pues ese protocolo de Kioto y el actual Acuerdo de París que aprobábamos en el año 2015. Y todo esto, como decía, sin olvidar que estamos todos y que somos partícipes de esa Agenda 2030.
También reflejar ese marco internacional en el que surge la política medioambiental de la Unión Europea y que, bueno, pues tras la configuración de la nueva Comisión, pues ha conocido como el Pacto Verde Europeo. Así que el Pacto Verde Europeo podría ser nuestra hoja de ruta a nivel comunitario para avanzar en ese otro modelo, como decía, de producción y de economía sostenible. Y surge también, bueno, pues para afrontar esas dos crisis a las que citaba, a las que me refería, y por supuesto para transformar a la Unión en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos, para hacer además también países y regiones más competitivos y donde, bueno, pues podamos dejar atrás la producción de emisiones de gases de efecto invernadero en ese año 2050 que nos hemos marcado, o también hacer, bueno, pues una economía, un modelo de producción y consumo disociado del uso insostenible de los recursos, o como también mencionaba, no dejar a ninguna región y a ninguna persona atrás. Y el plan de acción de ese Pacto Verde Europeo, yo creo sinceramente que es muy concreto y que es muy inspirador. Nos habla, por ejemplo, de poner a desarrollar una ley del clima europea que consagra ese objetivo de la neutralidad climática en el año 2050. Nos habla también del plan de acción de economía circular. Nos habla también de una estrategia como es la granja a la mesa, y en ese sentido decir que en Castilla-La Mancha también estamos realizando aportaciones, medidas, como es, por ejemplo, el último decreto mediante el cual ponemos en marcha circuitos cortos de comercialización, o dicho de otra manera, ponemos a disposición de las personas consumidoras de Castilla-La Mancha esos productos sanos y saludables producidos, en este caso, por nuestros agricultores en un ámbito de cercanía. También la estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad para 2030 es muy importante, así como la estrategia forestal del 2020. Y Castilla-La Mancha, como decía, ¿no? Estamos muy comprometidos con esos principios del Pacto Verde Europeo. Tanto es así que nuestro presidente, Emiliano García Paje, yo creo que fue visionario en julio del 2019, creando esta Consejería de Desarrollo Sostenible. Bueno, nos ha puesto deberes, desde luego, pero los asumimos con pasión, con mucha ilusión y, como decía, también para palanca, ¿no? Para motivar y accionar al resto del gobierno regional, pues a una región más verde, más digital y más cohesionada. Y también, bueno, pues compartir que declarábamos la emergencia climática en Castilla-La Mancha en septiembre del 2019, que hemos aprobado esa ley de economía circular a la que antes me refería. Justo esta semana hemos activado un foro de expertos, y os invitamos de verdad a todas las personas a que nos hagáis llegar vuestras propuestas, a que os impliquéis. Simplemente tenéis que entrar en nuestra página web, en el foro de economía circular. Hemos adaptado también nuestra ley de evaluación ambiental, como os decía, a la normativa europea, garantizando esa protección medioambiental de cualquier proyecto, y nos hemos comprometido con la reducción de gases de efecto invernadero. Somos de las comunidades autónomas que más hemos reducido nuestras emisiones y lo vamos a seguir haciendo. Os hablaba también de ese compromiso con la transición energética, y en este sentido agradecer también la predisposición y la comprensión de la Unión Europea para entender que en territorios como el nuestro ha habido regiones dependientes, por ejemplo, del combustible fósil. Hablo de Puerto Llano, hablo de comarcas mineras que han trabajado en la matriz del carbón y que ahora necesitan la ayuda también de la Unión Europea, como decía, para virar a esa transición energética que confiera más calidad. Y también algo que tiene mucho que ver con esa pregunta que se hacía Elena y que me parece muy pertinente, y es que los pequeños municipios, los pequeños territorios tienen que ver con medidas concretas que el Pacto Verde Europeo impacta de manera positiva en sus territorios. Y en ese sentido, Elena, decirte a ti y a todos los alcaldes y alcaldesas que contáis con 1 millón de euros en un PIMA Cambio Climático, es decir, que ponemos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, desde la semana pasada, a disposición de los ayuntamientos de nuestra región, bueno, pues 1 millón de euros, como decía, para llevar a cabo pues zonas bajas de emisiones
o también para combatir esos problemas de inundaciones. También tenemos sinceramente fijada nuestra mirada en esos fondos Next Generation de recuperación, de transformación, de resiliencia. Los queremos aprovechar porque son una inmensa oportunidad para transformar nuestra región, para hacerla pionera en muchos ámbitos, como es la producción de energías renovables, como es la producción y almacenamiento de hidrógeno, como es en la apuesta por una red de espacios naturales protegidos bien extensa, como ese referente del Parque Nacional de Cabañeros, como lo es la producción de alimentos sanos, de calidad, de cercanía, en definitiva, hacer una sociedad, como decíamos, bueno, pues que merezca desde luego mucho más la pena. Y en ese sentido, y ya para terminar, invitaros a todos y a todas a que sumemos nuestros esfuerzos, nuestros talentos, a que caminemos juntos en este apasionante reto que tenemos por delante, apasionante de reto y también, por supuesto, imprescindible. Y ya por último, creo honestamente que invertir en medio ambiente es rentable porque en definitiva es invertir en la salud de nuestros entornos y en definitiva en la salud de todas las personas, de todas y cada una de nosotras. Así como os decía, pues un abrazo fuerte desde aquí, Virginia, Elena, Tilman y a todos y a todas las personas que nos acompañáis. Disfrutar, quienes vais a tener el privilegio también luego de dar una vuelta por el Parque Nacional de Cabañeros, porque tenemos una inmensa joya natural, bueno, pues un auténtico referente de nuestro bosque mediterráneo. Así que, como digo, bienvenidos a Castilla-La Mancha y contar siempre con esta región que está comprometida con el Pacto Verde Europeo y con el progreso de nuestro continente. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, consejero. Creo que no ha podido quedar mejor inaugurada esta jornada y de una forma más clara y concisa en la prioridad y el compromiso absoluto que tiene Castilla-La Mancha, desde luego, y en tu persona y la del presidente, con el respeto al medio ambiente. Por tanto, quedando inaugurada, como decíamos, vamos a dar paso a la primera sesión y es la presentación del Pacto Verde Europeo por alguien precisamente que representa a la Comisión Europea. Tenemos a Tilman Morata Libert, que es Policy Officer en la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea. Muy buenos días, Tilman. Un hombre de mundo, además. Buenos días. ¿Me escuchas bien? ¿Sí? ¿Ahora me escuchan? Hola, sí, perfectamente. Sí, es que se me ha cambiado el layout. Muy buen día desde Bruselas. ¿Y ya se puede ver mi presentación, John? ¿O no? Ahora sí que se ve. ¿Con las notas o sin? Se ve la presentación con las notas. Con las notas. ¿Y ahora también? Ahora se ven las notas en el lado derecho. Vale. ¿Y ahora? Ahora perfecto. Ahora sí, PowerPoint vale. entero, sí. Sí, pues sí, un gran placer presentar la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea en su seminario hoy. Es un gran placer poder participar y presentarles una visión global del Pacto Verde Europeo y la recuperación verde esencial en el contexto de la pandemia. Y también fue muy interesante, tengo que subrayar para mí, aprender de ustedes que está haciendo Castilla-La Mancha, estando en la vanguardia de acciones concretas para el desarrollo sostenible, en energías renovables, economía circular, la transición justa, esencial, porque sin duda solo con las regiones y en las regiones será posible la implementación del Pacto Verde Europeo. Y en particular es un placer poder presentar en frente de un público también de estudiantes, ya que las voces de la sociedad civil y de los jóvenes en particular han marcado una verdadera diferencia en el debate público sobre el cambio climático en Europa y en el mundo en los últimos años, y de hecho han hecho posible fijar esta prioridad y desarrollar lo que es hoy el Pacto Verde Europeo. En
Sí, y efectivamente ya antes de surgir la pandemia se estableció esta prioridad política de la actual comisión, que es el pacto, que esencialmente trata en superar el reto existencial climático de sostenibilidad al cual todos nos enfrentamos. También pretende, es importante subrayar, convertir los desafíos a los cuales nos enfrentamos en oportunidades, hacer frente al cambio climático, otros retos de sostenibilidad, convirtiéndolos en una oportunidad para la Unión. Y también, sin duda, con una fuerte componente social, porque la transición será justa o no será, es tan sencillo. Y donde nos encontramos hoy, hacia uno de los principales objetivos, que es efectivamente, como ya saben, la neutralidad climática hasta el 2050. Entonces estamos ahí en la fecha, una disminución de emisiones también debido a la crisis, pero sí, ya se ve que están surgiendo de nuevo rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en septiembre pasado presentamos lo que se llama el Plan de Objetivo Climático para 2030, con la perspectiva de la neutralidad climática hasta el 50. Y efectivamente, para lograr los objetivos y los compromisos europeos bajo el Acuerdo de París, analizando concretamente los distintos sectores que se ven aquí, como energía, transporte, agricultura, industria. Y la conclusión es lograr la neutralidad. Es un reto, pero es posible. Ya hemos logrado, si miramos desde el 1990, disociar el crecimiento económico y el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. El PIB se ve en azul arriba, mientras las emisiones en rojo han estado bajando ya hasta hoy fuertemente, pero sin duda queda mucho por hacer, y por eso la necesidad de implementar el Pacto Verde Europeo para, dicho de otro modo, mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. El Pacto Verde, efectivamente, como resumió el consejero, es una hoja de ruta para que Europa alcance la neutralidad climática como claro objetivo. La implementación del pacto requerirá una intensa coordinación para aprovechar sinergias disponibles en todas las esferas. Acciones políticas tendrán que contribuir a todos niveles y en efectivamente todas las áreas de políticas a los objetivos del Pacto Verde. No es solo un tema de políticas ambientales o climáticas restrictivamente, sino transversal. Y consciente de que no todas las regiones tienen el mismo punto de partida, se mencionaron retos como áreas que dependen, por ejemplo, de minas de carbono o industrias intensivas también energéticamente. Y para algunas regiones y sectores por eso será difícil, más difícil que para otras, de adaptarse a esa necesidad de bajar emisiones y lograr los objetivos del pacto. Y por eso es imprescindible el apoyo para asegurar la transición verde y en ese sentido justa e inclusiva. Y el pacto también es importante subrayar, combina medidas para hacer frente no solo al cambio climático, esto es una componente importante, pero también a la pérdida de la biodiversidad, a la contaminación y al uso eficiente de recursos. Se mencionó la palabra clave de economía circular. Es una estrategia de crecimiento, no son medidas para limitar o que van a limitar crecimiento, todo el contrario. Se prevé la creación, como ya pasa desde hace años,
en los sectores verdes, de crear puestos de trabajo y nuevas oportunidades para empresas, para individuos, de una manera justa. Y efectivamente la transición a la neutralidad climática traerá consigo importantes oportunidades como el crecimiento económico, empresarial, tecnológico. Y la cuestión es explotar activamente estas oportunidades. Y no debemos olvidar tampoco la dimensión externa, porque hoy en día la Unión Europea representa menos del 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y por eso también a nivel europeo somos muy activos en lo que es la diplomacia verde y sí, el proceso de París, y ya unos 60 países globalmente que también se han comprometido en una u otra fecha para la neutralidad climática. Y Europa seguramente la vanguardia empujando para asegurar que como planeta logramos esos objetivos. El ambicioso objetivo conjunto de objetivos del Pacto Verde Europeo, para dar una presentación global, implica múltiples desafíos complejos e interrelacionados. Por ello, el pacto define de forma integral todas las iniciativas políticas necesarias para hacerlo realidad, incluido en materia de competitividad. Y por eso cubre todos los sectores económicos y aspectos sociales, desde energía, industria, edificios, transporte, agricultura, finanzas e inversiones, hasta la transición justa y más. Concretamente, la Comisión Europea ha llevado a cabo una serie de iniciativas en el marco del Pacto Verde Europeo, como se ve aquí las principales. Hoy me voy a centrar en unas cuantas que creo y espero son de principal y especial interés para vosotros. Empezando con la ley del clima, fijando los objetivos para el 2030 y 50, que se puede considerar una ley de leyes basada en la propuesta por la Comisión hace un poco más de un año, en marzo, donde propusimos reducir al menos 55% las emisiones comparado con el 90 hasta el 2030, comparado con el objetivo anterior de solo el 40%, y efectivamente la neutralidad climática hasta el 2050, que no es suficiente por sí, sino importante tener este paso intermedio del 30 y también más adelante del 40 se fijará para alcanzar el objetivo de la neutralidad. ¿Qué significa la neutralidad climática un poco más concretamente? La sostenibilidad se convierte definitivamente en el pilar central de la estrategia de crecimiento de Europa y por su tanto de su competitividad, tanto internamente como oportunidades de exportación y de liderazgo internacional. La neutralidad climática implica actuaciones en todos los sectores, industria, transporte, energía, edificios, siendo los principales. Y sin duda el objetivo es muy ambicioso e implica múltiples desafíos complejos e interrelacionados. Y sí, tenemos la suerte de tener este evento hoy, porque justo el miércoles, sí, muy temprano por la mañana, se logró el acuerdo entre Estados miembros y el Parlamento Europeo en lo que es la ley del clima. Entonces, fijando estos objetivos que propusimos de parte de la Comisión para el 2050 y el 30, asegurando disciplina y responsabilidad para que efectivamente se logren y no se queden solo intenciones, aspiraciones, sino realmente esencial subrayar lo
lo clave, un punto clave, sin duda, en esta ley, que es consagrar el objetivo de neutralidad climática en legislación como obligatorio legalmente. Y también destaca la adaptación al cambio climático por lo que es y son cambios inevitables, donde también hemos publicado una estrategia de adaptación y la participación pública, sin duda. Y básicamente lo importante a recordar con la ley climática es el mensaje claro que envía que la ruta hacia la neutralidad es irreversible, una señal clara a toda la sociedad y concretamente también inversores para que también dediquen los medios necesarios y tengan la estabilidad y la certeza que vamos en serio en este sentido y que la Unión también va a cumplir las promesas bajo el Acuerdo de París del 2015. Desde la perspectiva, digamos, más global, toda la Unión con la ley climática hacia muy concreto en lo regional, local y en ese sentido el Pacto Europeo por el Clima, que es un compromiso de todos, de ciudadanos y todas partes de la sociedad, para comprometernos y a la acción contra el cambio climático en manera muy concreta. Y como comenté al principio, los jóvenes fueron esenciales y centrales en establecer, en hacer posible la prioridad del Pacto Verde Europeo y su contribución sin duda seguirá siendo crucial, tanto en debates sobre el aumento de nuestra ambición colectiva en áreas y políticas concretas, en lo que respecta a los medios, a medidas concretas que se pueden impulsar a todos los niveles. Y en este sentido necesitamos el Pacto Europeo sobre el Clima para reunir a ciudadanos, la industria, sociedad civil, autoridades, instituciones a todos los niveles en la acción climática. El pasado diciembre se lanzó oficialmente este Pacto por el Clima y esencialmente tiene 3 ejes, resumiendo el aumento de la sensibilización sobre el cambio climático y la degradación del medio ambiente, creando plataformas de intercambio y apoyando e impulsando la acción sobre el terreno. Concretamente hay 3 posibilidades, también como las regiones e individuos pueden co-crear este pacto, realmente de abajo arriba, y el primero son compromisos conjuntamente con la campaña mundial llamada Count Us In, cuenta con nosotros en español, uniendo fuerzas para inspirar a ciudadanos y comunidades de todo el continente y animarles a que den pasos prácticos para reducir las propias huellas de carbono. En segundo lugar, embajadores, ya unos 200 al menos, de personas apasionadas con la acción por el clima y que quieren cambiar las cosas. Y en tercer lugar, organizar eventos concretos para acción climática en el terreno. Y ahí está el enlace, es muy fácil a encontrar si alguien se interesa de involucrarse. Realmente es una iniciativa muy interesante y única, diría, hasta ahora a nivel europeo. Y aquí para resumir y dar una perspectiva global sobre todos los grupos relevantes los cuales se integra el Pacto Europeo, desde administraciones públicas a nivel regional, local, sociedad civil, los medios, ciudadanos y más.
Sin duda, la transición tendrá que financiarse y por eso también asegurando que sea una transición justa y en ese sentido el Pacto Verde Europeo ha puesto adelante el plan de inversión y movilizando en esta década 1 trillón de euros de inversiones, combinando el dinero público y apalancando también dinero privado, por ejemplo, a través del Banco de Inversión Europeo y la fijación también de porcentajes, por ejemplo, del 30% del presupuesto europeo que tiene que dedicarse a medidas por el clima o también del instrumento InvestEU. Entonces, considerables cantidades para hacerlo posible y para centrar también en un mecanismo llamado de transición justa, esencial y clave para asegurar que la transición hacia la neutralidad se lleva de cabo de una forma justa, sin dejar nadie atrás, movilizando 150.000 millones de euros y garantizar así una transición socialmente equilibrada y reconociendo que, como comenté, sin duda para algunas regiones europeas y algunos sectores será más difícil adaptarse al nuevo modelo económico y por ello se ha establecido este mecanismo que se centra en las regiones, en los sectores más afectados por la transición, porque dependen, por ejemplo, de combustibles fósiles o de procesos intensivos de carbono. Y esta financiación servirá para mitigar las repercusiones socioeconómicas de la transición, fomentar el reciclaje profesional hacia sectores que tienen futuro, ayudar a pymes y crear nuevas oportunidades económicas e invertir en la transición hacia las energías limpias. Y concretamente una parte de este mecanismo es el Fondo de Transición Justa con 40.000 millones de euros, un importante presupuesto que va a permitir superar los desafíos de esta transición. Y no solo se trata de financiación, sino también hay una plataforma de transición justa donde se provee asistencia técnica a Estados miembros e inversores. Y finalmente, llego a lo que es la recuperación verde, que está estrechamente ligado, integrado con el Pacto Verde Europeo. Tenemos el programa global de recuperación, el Next Generation EU, con un total de 750.000 millones de euros, de los cuales a España le tocan 154.000 millones, una parte considerable, y de la componente más importante, que es en la izquierda, el mecanismo de recuperación y resiliencia más importante en términos de cantidad de dinero, de los 672.000 millones, unos 140.000 millones le pertocan a España. Y este mecanismo establece un objetivo de gasto en cambio climático del 37% a nivel de cada plan nacional de recuperación y resiliencia, y ahí integrando de forma profunda lo que es el Pacto Verde en la financiación, en la acción concreta. Y el plan español ya fue entregado justo anteayer
el miércoles pasado y prevé en sus componentes más importantes, energías renovables, apoyar el Pacto Verde a través de movilidad limpia y más acciones, y sin duda en sintonía con la reciente ley de cambio climático nacional. Los retos, incluso en situaciones tan complicadas como la actual, demuestra la unión que se pueden transformar en oportunidades para la recuperación de una crisis como supone la de COVID, haciendo uso de las oportunidades de inversión para crear puestos de trabajo y al mismo tiempo hacer que España y sus comunidades autónomas como Castilla-La Mancha sean aún más innovadoras, resilientes y justas. Y con eso le doy muchas gracias por su atención y espero mucho que les haya sido útil la perspectiva desde Bruselas global sobre el Pacto Verde Europeo. Que tenga un muy buen final del seminario y también excursión en el parque. Me gustaría mucho estar ahí. Hace unos años tuve mucho gusto visitando Toledo, Castilla-La Mancha, pero el parque todavía me falta, otra ocasión será. Muchísimas gracias, Tilman, por esta primera sesión absolutamente brillante en la que nos has expuesto de una forma totalmente clarificadora todo el Pacto Verde, todas las medidas que la Comisión Europea está adoptando y me parece especialmente clarificador porque hemos podido ver el compromiso local de una alcaldesa, el compromiso regional de un consejero y, por supuesto, el propio de la Comisión Europea. Y me gusta además cómo lo has explicado, de qué forma nos involucra toda la sociedad civil, a las empresas, por supuesto al sector privado, también a las administraciones y de la forma también en la que la Comisión habla de una prioridad y no podemos hablar nunca de que realmente una idea es realmente una prioridad hasta que no tiene un presupuesto detrás. Y esto, seamos claros, que todos los que tenemos algún margen de gestión lo sabemos perfectamente. Estamos viviendo una transición tanto ecológica como digital, que estamos casi hartos de escucharlo, ¿no? Que se ha visto acelerada de una forma abrumadora, venida en primer lugar por una desgracia como ha sido una pandemia, pero a la que la Comisión Europea ha contestado de una forma absolutamente generosa y ambiciosa. De tal forma que si hablamos de recuperación y de crecimiento económico, ya no podemos hacerlo solo, sino que tenemos que hablar siempre de este apellido que es el sostenible y siempre en respeto al medio ambiente. Y creo que ha quedado absolutamente claro todo este compromiso. Pues bien, ahora vamos a regionalizar todas estas grandes prioridades, todo este marco normativo que de una forma, como digo, ambiciosa, tanto a nivel de presupuesto como de grandes valores, como es el ser referente en el respeto al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, vamos a aplicar en la región de Castilla-La Mancha. Por tanto, muchísimas gracias. Cerramos esta primera sesión y para abrir la segunda sesión hemos nombrado ya varias veces la economía circular. Ahora está muy de moda, hay mucha gente que estáis aquí que lo sabéis perfectamente porque o sois estudiantes o sois entidades especializadas, pero quien no lo sea lo va a escuchar mucho y desde luego en Castilla-La Mancha veníamos diciendo, antes de entrar en definirlo más, que para ello no tenemos, tenemos la suerte de poder contar con la mayor experta de toda la región, con la directora general de Economía Circular, con Marta Gómez, y como decíamos al principio, es algo de lo que podemos presumir en Europa y así lo hacemos porque se ha aprobado la ley y la estrategia una de las más ambiciosas y pioneras, no solo en España, decíamos, sino en el marco de toda la Unión Europea. Por tanto, nos sentimos honrados de contar con tu presencia, Marta, directora general. Cuando quieras, estaremos encantados de escucharte definir cómo se está aplicando en la región.
Pues muchísimas gracias, Virginia. Es un placer estar hoy aquí acompañándonos. Bueno, de experta nada, aprendí, si acaso, aprendí todos los días en este bonito camino de la transición a un modelo circular. Me ha parecido brillante la presentación que nos han hecho desde Bruselas anteriormente. Nos queda claro la importancia del Pacto Verde Europeo. Nos queda también claro que se estructura en 8 elementos claves. Me permitís citarlos rápidamente: la neutralidad climática para 2050, el suministro de energía limpia, asequible y segura, una industria sostenible y circular, la eficiencia en el uso energético y de los recursos en la construcción y renovación de edificios, movilidad sostenible e inteligente, de la granja a la mesa, con unos alimentos sanos de circuitos cortos, preservación y restablecimiento de los ecosistemas y la biodiversidad y la eliminación total de las sustancias tóxicas. El compromiso de Castilla-La Mancha con el Pacto Verde Europeo se basa en estructurar y en establecer aquellas políticas necesarias y los instrumentos y herramientas que garanticen desarrollar e implementar estos 8 elementos claves del Pacto Verde Europeo en los plazos deseados y con todas las herramientas que nos han puesto encima de la mesa. Me centraré en aquellas políticas, en aquellos instrumentos que desde la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible pues estamos diseñando e implementando, alineadas, por supuesto, con las políticas europeas y con las nacionales. Como ya citaba bien Virginia, estamos muy orgullosos de nuestra Ley de Economía Circular, de nuestra Estrategia de Economía Circular Horizonte 2030 y del primer Plan de Acción Horizonte 21-25. En nuestra región somos ya desde hace muchísimo tiempo conscientes de la importancia de los principios y de los objetivos de la economía circular y de la necesidad de los mismos para un cambio social y para un cambio en todo el modelo productivo, económico y de consumo. Y además es que estos cambios debían tener fuerza coactiva para que pudieran imponerse como principios rectores de toda nuestra política económica y social. Y así fue como un 29 de noviembre de 2019, pues las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron nuestra Ley 7/2019 de Economía Circular. Desde la Dirección General de Economía Circular en ese momento, en cumplimiento con la ley, estuvimos trabajando durante todo el año 2020 en la elaboración de la Estrategia Regional de Economía Circular, que gira en torno a 6 ejes de actuación e identifica 4 sectores prioritarios para nosotros. Son el sector agro, el industrial, la construcción y el turismo. Se establecieron en la estrategia medidas para conseguir alcanzar unos objetivos que nos hemos fijado, objetivos alineados completamente con el Pacto Verde Europeo, que son la reducción de la generación de residuos domésticos e industriales, el conseguir unos objetivos de preparación para la reutilización y la reutilización de residuos tal como nos están marcando las normativas y la legislación vigente, incrementar la reutilización del agua, incrementar el gasto en I+D+I en materia de economía fundamental, que es importantísimo para mejorar la competitividad de las empresas y todo nuestro ecosistema productivo, e incrementar el uso de energías renovables tanto en el sector agroalimentario como en el industrial como en el sector turismo. Todas estas medidas de la estrategia y de nuestro plan de acción que deriva del mismo se encaminan a ello, y para implementarlas hemos establecido un plan de acción que se divide por agentes implicados en la región. La estrategia, como el Pacto Verde Europeo acabamos de oír, es para todos. Estamos todos llamados a participar de ese cambio y, por tanto, el plan de acción establece las acciones separadas en cada uno de los agentes que tenemos que ser impulsores de esas acciones en la región, en cada una de las 5 provincias y en cada una de las 17 áreas que nosotros hemos establecido en Castilla-La Mancha, 17 áreas que tienen puntos focales. Para nosotros es muy importante en una región tan amplia tener identificadas las zonas e ir creando territorios circulares, es decir, ir actuando de lo local a lo global. Tenemos claro que todas las medidas de la estrategia, las acciones del plan y, en definitiva, la circularidad no es solo la manera principal de salvaguardar los recursos del planeta y los recursos, por tanto, de nuestra región, sino que también es un medio clave para reducir las emisiones de CO2 y para descarbonizar nuestra economía. Es decir, la economía circular es crucial para luchar contra el calentamiento global. La estrategia y el plan de acción dan respuesta a uno de los elementos claves del Pacto Verde Europeo, aquel que se llama una industria sostenible y circular. La actividad industrial, evidentemente, debe enfrentarse a los retos del exceso de usos de materias primas no renovables, limitadas y no autóctonas, que ya sabemos todos que tienen una alta volatilidad de precios,
y así como del impacto local y global de la sobregeneración de residuos, de productos y de envases. Pues bien, medidas que hemos dejado establecidas en nuestro plan de acción, en nuestra estrategia, como el impulso al ecodiseño para diseñar productos y procesos menos consumidores de recursos y con mayores posibilidades de reutilización y de reparación, también de remanufactura de sus componentes y de reciclaje, nos ayudará a ello. Como también es potenciar la creación de nuevos modelos de negocio basados en aumentar el uso de los productos, lo que llamamos la servitización, y el impulso al desarrollo y el uso de las tecnologías fundamentales para posibilitar el generar materias primas secundarias a partir de subproductos y residuos industriales. Y, por supuesto, en nuestra región, fundamental el impulso a la bioeconomía circular, en la que nuevos materiales puedan ser creados en base orgánica y que se podrá así reducir la dependencia de materias no renovables y de las emisiones asociadas a su producción y uso, impulsando, por tanto, una industria basada en el uso del recurso local. Tenemos la suerte de contar en nuestra región con una biorefinería, con la planta Clamber, que es un sitio estupendo para llevar a cabo todo tipo de iniciativas de investigación en materia de bioeconomía. Es evidente que el Pacto Verde Europeo es catalizador de la economía circular y de la integración en el sector industrial. Hablamos antes de cómo las medidas de economía circular contribuyen a la lucha contra el cambio climático, pero desde la Dirección General, desde la Consejería también tenemos otros instrumentos, otras herramientas, como son la Estrategia Regional de Cambio Climático y como son los planes de impulso al medio ambiente, con las que damos respuesta a otro de los elementos claves del Pacto Verde Europeo, es la neutralidad climática para 2050. Sabemos que el objetivo de reducción de emisiones actuales de un 50% para 2030 se deberá conseguir entre todos y a través de cambios de comportamiento a nivel general, tanto en las administraciones como en los consumidores como en las empresas. Pero también somos conscientes de que esto tiene que venir acompañado de cambios normativos, de estrategias y de planes que acompañen al tejido empresarial a intensificar sus recursos en la sustitución de fuentes energéticas y de materiales provenientes de combustibles fósiles por combustibles renovables. Tanto desde la Dirección General de Economía Circular como desde la Dirección General de mi compañero Manolo Guirao de Transición Energética, impulsamos el establecimiento y la implantación de zonas de energías renovables y de eficiencia energética, no solo en el sector industrial, en las pymes, sino también en nuestros hogares. Y desde la Dirección General impulsamos el establecimiento con un plan PIMA Cambio Climático que tenemos ahora mismo, la orden de bases presentada recientemente para ayudar a los municipios a que establezcan zonas de bajas emisiones para reducir emisiones de CO2 provenientes del tráfico, para potenciar la movilidad sostenible y para mejorar la calidad del aire. Esta orden de bases está recientemente aprobada, está en total consonancia con la nueva Ley de Cambio Climático Nacional que establece que aquellos municipios de más de 50.000 habitantes deben disponer de estas zonas de bajas emisiones. No me quiero extender mucho más, que tenemos por delante una jornada muy interesante, pero me gustaría recalcar que es evidente que Europa ha apostado decididamente por la neutralidad climática, por la sostenibilidad, por el cuidado medioambiental como líneas estratégicas de este desarrollo económico y social. Pacto Verde Europeo nos ha quedado claro en la ponencia anterior que constituye el eje normativo aglutinador de todos los esfuerzos de la Unión Europea en este sentido y ni siquiera las consecuencias de la pandemia provocadas por la COVID-19 han variado esta senda marcada por las políticas ambientales europeas, como bien demuestra la Constitución de la Alianza Europea para una Recuperación Verde. La economía circular está llamada a jugar un papel clave en esta nueva realidad. Somos conscientes de ello y, desde luego, desde nuestra región, Castilla-La Mancha, el Gobierno regional está aprovechando las oportunidades en lo que respecta a la transición hacia una economía descarbonizada, circular y respetuosa con el clima y con el medio ambiente. Os animo a todos los que nos estáis viendo en esta presentación a participar en este cambio, a ser parte de este cambio, no solo en la participación, en lo que abrimos a nivel información pública, a nivel normativo, en consultas, sino también a la participación que os ponemos en materia de grupos de trabajo, una plataforma de agentes de conexión que vamos a abrir en los próximos meses, en las jornadas, en todas las actividades que se están programando desde la Dirección General. Os animo a visitar frecuentemente nuestro portal de Economía Circular, a llamarnos, a darnos cuantas impresiones sean de interés, a proponernos acciones. Tenemos ahora mismo también los fondos europeos en materia de economía circular y residuos que ya están aprobados por conferencias sectoriales de la Dirección General.
pues estamos ya también diseñando esas convocatorias destinadas a municipios para que podamos avanzar en esta senda de, no solo de circularidad, es una senda de sostenibilidad que sin duda va a hacer nuestros municipios mucho más resilientes, mucho más verdes, mucho más agradables, sobre todo centrados en la ciudadanía, y contamos con vosotros y contad con nosotros. Es recíproco, las administraciones estamos al servicio de la ciudadanía, así que por mi parte, muchísimas gracias, Virginia, por contar con la Dirección General en esta ponencia. A mí además es un tema que me fascina y todo lo que sea alinearme con las políticas europeas, pues desde luego es en lo que estamos, en lo que tenemos que trabajar, no solo para tener una región circular, un país circular, sino una Europa circular. Así que muchísimas gracias y a vuestra disposición siempre. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, yo creo que tanto los que ya sois expertos como los que no lo somos hemos podido aprender un poquito más gracias a tu ponencia y creo que es clave tanto lo que hablabas y, de hecho, pongo siempre en valor, estés delante o no, toda la labor que hacéis y desde luego que tú encabezas, tanto de desarrollo normativo, que es fundamental, como también de información. Creo que es imposible cumplir con una ciudadanía responsable que al final todos querríamos, ¿no?, llevar a cabo si no estamos bien informados, y es una labor que hacéis muchísimo de dar participación a la ciudadanía, de contar todo lo que estáis desarrollando, por qué es clave la labor no solo de la Junta, sino que la ciudadanía también tiene que acompañar y, por supuesto, también el sector privado, de lo que también antes nos hablaba Tilman, y desde luego es una doble vertiente que creo absolutamente necesaria y que estáis llevando a cabo. Y para continuar con esta segunda sesión de regionalizar el Pacto Verde Europeo, contamos con otra de las que hemos entendido que es una rama clave en toda esta labor. Contamos con el director general de Medio Natural y Biodiversidad de la Junta, con Félix Romero. Buenos días, director. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Virginia. ¿Me escucháis bien? Lo primero de todo, espero que me estéis escuchando. Muy bien, pues buenos días, Virginia, buenos días, Marta, Tilman, buenos días a todas y a todos. Y bueno, pues nada, un placer estar con vosotros, aunque sea a través de las pantallas, que es lo que todavía nos queda, pero bueno, yo creo que poco a poco podemos empezar ya a soñar que volveremos a vernos. Así que un placer, Virginia. Entiendo que me lanzo, ¿no?, al estrellato, no me vas a hacer ninguna pregunta inicial, con lo cual, siguiendo un poco el hilo de mi compañera Marta, bueno, pues yo creo que habéis apuntado un aspecto que es fundamental de todo lo que se está hablando aquí. Yo creo que además la presentación de Tilman ha sido fantástica y nos ubica a todos perfectamente en el contexto en el que nos encontramos, que no es más que el resultado de realmente... yo creo sobre todo nos podemos centrar en 4 décadas de una transformación muy profunda de lo que ha sido, en definitiva, la economía, lo que ha sido una economía muy basada en cuanto al desarrollo humano vinculado a esos combustibles fósiles y a unos recursos naturales que eran agotables y que traían aparejado y que traen aparejado, pues por un lado, ciertos problemas ambientales de envergadura, como es el propio cambio climático, y por otro lado, bueno, pues pérdida de biodiversidad, pérdida de hábitats, pérdida de espacios, que si bien durante cualquier desarrollo humano en un modelo económico tradicional nos lleva a, bueno, pues en parte tener que sacrificar, lógicamente, elementos, digamos, de la naturaleza para poder apalancar el desarrollo humano, con el conocimiento, la tecnología y la experiencia de todas estas décadas de desarrollo a nivel global, pues yo creo que precisamente la Unión Europea está liderando, ¿no?, lo que ha de ser un cambio hacia un modelo que vuelva a abrazar, que vuelva a integrar lo que nunca debemos dejar de lado, y es ese funcionamiento de los ecosistemas que, en definitiva, son la base de cualquier economía. Yo digo muchas veces que sin ecología, sin el funcionamiento de los ecosistemas, es muy difícil que tengamos un modelo económico. Por lo tanto, es capital que aseguremos, una vez que tenemos asegurada la vida, ¿no?, de la propia especie humana, es fundamental que aseguremos el capital natural, que aseguremos el funcionamiento de los ecosistemas, porque a partir de ahí, del agotamiento de recursos, del agotamiento del suelo, del agotamiento, la contaminación de las aguas, del no buen uso de los recursos naturales, lo único que quedará después será pues posiblemente el conflicto
por el agotamiento de esos recursos, el desequilibrio de ecosistemas, el desequilibrio de los ciclos ecológicos que forman parte de ese espacio natural, de ese medio natural en el que finalmente nos imbricamos como especie, que también somos, y por lo tanto es capital, ¿no?, este Pacto Verde Europeo para recuperar en ese pilar fundamental que se ha definido de preservación y restablecimiento de la biodiversidad y de los ecosistemas, pues encontrar una forma de trabajar conjuntamente y recalco conjuntamente porque esto no es una labor que solamente se puede abordar desde las administraciones. Evidentemente, el tejido empresarial, la sociedad civil, ha de participar, debemos de ilusionar a los empresarios, a los emprendedores, a los innovadores, a encontrar nuevas formas de trabajar y de poner en valor nuestros modelos económicos, los tradicionales, que tendrán que seguir estando, los que tendrán que también transformarse y los que tendrán que identificarse y diseñarse nuevamente, ¿no? Y ahí, desde esta misma Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, enmarcada en la Consejería de Desarrollo Sostenible y de la mano con el resto de direcciones generales, la de Transición Energética de mi compañero Manolo Guirao, la de Agenda 2030 de mi compañero Ramón Lara, incluso, por supuesto, la economía circular de Marta Gómez, e incluso la Dirección General de Cohesión Territorial con nuestro querido Alipio, todos de la mano estamos intentando poner en valor lo que de alguna manera más cae sobre esta propia Dirección General, que es el propio medio natural, que en definitiva vienen a ser los casi 8 millones de hectáreas de la comunidad autónoma. Castilla-La Mancha, como sabéis, tiene cerca de 8 millones de hectáreas, de las cuales el 45% aproximadamente de superficie que podríamos llamar forestal, como concepto complementario a lo que es terreno agrícola, es decir, aquello que no es agrícola y, bueno, una pequeña parte que sería industrial e infraestructuras, pues es necesariamente de uso lo que llamamos forestal, lo que incluye los montes maderables y lo que incluye también pastizales, matorrales, etcétera. En definitiva, el medio natural lo que sí hace es abarcar todo, porque incluso en esos espacios agrarios, lógicamente, encontramos biodiversidad, encontramos flora, encontramos fauna y encontramos vinculados a ellos otros recursos naturales que son esenciales para el funcionamiento de todos los ecosistemas, como pueda ser, por ejemplo, el agua, que tan importante es para este territorio. Con ese concepto, desde esta dirección general y también abrazando, digamos, la financiación europea que viene tanto en los programas de desarrollo rural que se vienen desarrollando con la política agrícola o agraria común y los fondos que están por venir ahora que se acaba, ¿no?, como acaba Tillman de exponer, ¿no?, los propios fondos Next Generation, que sin duda van a suponer un impulso significativo digamos, a 2 o 3 pilares fundamentales de lo que es nuestra estrategia desde la Dirección General para los próximos años y que, desde luego, es una estrategia que tiene que ir muy de la mano también con ese desarrollo económico, socioeconómico en la región. Y es sobre todo la gestión del espacio que nos toca de alguna manera custodiar o que nos toca acompañar. Gestión en materia forestal propiamente. Castilla-La Mancha, durante los años de la crisis económica del 2008, dejó de ser una región muy vinculada a la producción o al aprovechamiento forestal y su industria de la madera realmente sufrió una desestructuración bastante importante. Todo ello acompasado pues, de años también que se venían arrastrando en cuanto a el menor interés del aprovechamiento forestal en esta región, porque en otras partes de Europa, de España también y también del mundo, era más rentable el aprovechamiento forestal que en nuestra propia región, de tal manera que en los últimos años nos hemos enfrentado pues, a un debilitamiento generalizado de un sector forestal que a día de hoy se demuestra absolutamente necesario en ese modelo de economía circular del que estamos hablando. Si hablamos de productos como la madera, como la resina, como el corcho, productos que son propios de nuestra región, de nuestros montes, pues estamos hablando de materiales que son naturales, que son renovables si se aprovechan de manera sostenible y que además almacenan carbono, de tal manera que es mucho más, a medio y largo plazo, es mucho más amigable ambientalmente una ventana de madera o una puerta de madera
que una fabricada con derivados del petróleo, por poner un ejemplo, y por lo tanto no podemos dejar de lado el papel que el sector forestal puede jugar en esta transformación. En ese sentido, estamos apostando claramente por una reestructuración muy profunda de lo que es el sector forestal en Castilla-La Mancha, basada sobre todo en una mayor planificación de la gestión forestal, en una puesta en valor y diferenciación además de esa gestión forestal a través de instrumentos de mercado de reconocido prestigio internacionales que nos permitan asociar ese monte, esa gestión forestal, el territorio, con el consumidor final. Hablamos de herramientas como la certificación forestal. Y en paralelo a todo esto, queremos también poner en valor una parte fundamental que creemos que siempre ha estado olvidada en lo que se refiere al modelo económico tradicional y que ahora el Pacto Verde ofrece una gran oportunidad a través tanto de este pilar, ¿no?, de preservación y restablecimiento de los ecosistemas, como lo que es la propia estrategia de biodiversidad e instrumentos que hemos desarrollado además en Castilla-La Mancha, como la Ley de Economía Circular que ha comentado antes mi compañera Marta, donde los servicios ecosistémicos, es decir, la biodiversidad, por ejemplo, o la capacidad de los ecosistemas de generar protección de suelo o agua, puedan también ser reconocidos, ¿no?, en ese escenario de puesta en valor de los montes. Es decir, no solamente hablaríamos ya de poner en valor los productos directos, sino también esas externalidades que tienen, ¿no? Y en ese sentido, en Castilla-La Mancha hemos abordado desde el desarrollo de la Ley de Economía Circular y su estrategia a todo el proceso que se está desarrollando ahora mismo y que pronto verá la luz en la Ley, la ley contra el despoblamiento en Castilla-La Mancha, y modificaciones posteriores que vamos a acometer en la Ley de Montes, yo creo que vamos a tener un marco, yo creo, bastante moderno, muy pionero y verdaderamente inspirador para que tanto la sociedad civil como también el tejido empresarial y la gente que quiera invertir en medio rural, en naturaleza, en biodiversidad y en ecosistemas y en todo lo que hay asociado a ello, y por lo tanto el sector forestal va a ser capital, pues tengan un escenario en el que bueno, anclar, ¿no?, una parte importante de nuestro desarrollo económico. He hablado básicamente del sector forestal, pero no me quiero dejar, y sé que no tengo mucho más tiempo, estoy ya en el margen de esos 10 minutos, pero no quiero olvidar todo el esfuerzo, todo el trabajo que hacemos también en todo lo que tiene que ver con la conservación de espacios naturales protegidos, que también son esenciales, porque son precisamente ese espacio de reservorio de biodiversidad. Y ahí la red Natura 2000, que es una red que es un conjunto de espacios que no es solamente de los castellano-manchegos, no es solamente de los españoles, es un espacio de todos los europeos, que nos hemos dado todos los europeos y que por tanto responde a directivas europeas y a legislación europea, y que en Castilla-La Mancha supone el 23% de la superficie del territorio. Bueno, pues ofrece también un escenario de oportunidad de puesta en valor de esa biodiversidad, que necesariamente tenemos que hacerla coincidir y tenemos que hacerla compatible con lo que la sociedad, con lo que la gente que está en el territorio, con el sector agrario, con el sector forestal, con el sector cinegético, con cualquier sector que tenga una interacción con los espacios Red Natura 2000. Como digo, tenemos que hacerla también compatible, tenemos que asegurar que esa biodiversidad se mantiene, que esos hábitats se protegen y que se ponen en valor también a través de los sectores que están en el territorio y que están en torno a estos espacios. Por lo tanto, yo creo que la apuesta también por mejorar y revisar de manera continua los planes de gestión de los espacios de Red Natura 2000, seguir trabajando en la ampliación de la Red Natura 2000, que es también una labor, una tarea y una responsabilidad que tenemos las personas bueno, la administración en su conjunto, los gobiernos, que tenemos la responsabilidad de velar por la conservación de la naturaleza y no solamente pensando en nuestra generación, sino en lo que tenemos que dejar a las que vienen, pues nos hace también pensar en seguir avanzando en la ampliación de Red Natura 2000. Y luego, por supuesto, enfocar también el aspecto del valor que tiene para un territorio como Castilla-La Mancha todo nuestro patrimonio. Por supuesto el cultural, por supuesto el etnográfico, el histórico y por supuesto el natural, ¿no? Y tenemos 112 espacios naturales identificados en Castilla-La Mancha como espacios naturales, de los cuales hay 7 parques naturales
y 2 parques nacionales, uno de ellos que muchos de los que nos están viendo aquí van a poder disfrutar en breve, como el Parque Nacional de Cabañeros. Y bueno, pues tenemos que prestarle mucha atención porque en torno a ellos pues hay una potencialidad y en ellos ya se da, pero sin duda no podemos detenernos y no podemos quedarnos satisfechos, siempre tenemos que ir a más para reforzar esa capacidad de desarrollo socioeconómico que hay en torno a estos espacios naturales. Y esto vuelve a ser biodiversidad, vuelve a ser el restablecimiento de los ecosistemas, restauración, preservación, puesta en valor, turismo, economía, desarrollo y una compatibilidad de, bueno, pues de lo que tiene que ser esa conservación con una economía en el siglo XXI que tiene que ir necesariamente de la mano de la conservación de los servicios, de los ecosistemas, de la conservación y puesta en valor de ese capital natural y, en definitiva, pues con una posiblemente nueva forma de pensar nuestra propia economía que haga que reconozcamos también entre todos que también la biodiversidad bueno, pues, tiene un valor que se puede traducir en un reconocimiento de productos, de servicios, de territorio y en definitiva es una parte de nuestro PIB, debería de ser una parte de nuestro PIB y yo creo que estamos en ese camino y lo vamos a ir consiguiendo de manera progresiva. Por cerrar ya lo último y porque justamente antes de incorporarme aquí estaba precisamente discutiendo, perdonadme porque muchas veces me viene la traducción del inglés al castellano, no quería discutir, quería decir debatir, debatiendo con el sector cinegético precisamente lo que va a ser el nuevo reglamento de caza. Y también, bueno, pues quería precisamente poner en valor, ¿no? la importancia de la participación en todos los procesos legislativos, en todos los procesos de trabajo que ponemos en marcha, como estamos en este momento, digo, en este reglamento de caza, lo estamos también en revisión de la ley de vías pecuarias, en distintos decretos y planes de recuperación de especies, en la propia ley de montes que vamos a que ya está, digamos, en marcha su proceso de participación. Y por citar 2 cosas muy concretas que creo que no las he llegado a mencionar, pues por ejemplo, la mesa de la madera y la mesa de la resina, que son 2 foros muy concretos precisamente activados con esa idea de garantizar la participación y construir conjuntamente con el sector empresarial y con la sociedad civil lo que ha de ser este futuro común que se enmarca dentro también de este Pacto Verde. No me enrollo más, os agradezco muchísimo la invitación, un placer auténtico haber estado aquí y ya estoy viendo por ahí medio Ángel Gómez que tienes ahí desde ahora lo veo entero. Nada más que también mandarte un fuerte abrazo, Ángel, y Virginia, pues igual un fuerte abrazo a Tilman, Marta y a todos los que nos estáis escuchando y que tengáis una muy buena jornada. Muchísimas gracias, Félix. Me quedo con el comentario que decías. Hay que poner en valor la biodiversidad tan rica que tenemos en Castilla-La Mancha. Efectivamente, también hablabas de lo extensa que es nuestra región, lo que hace más complicado y más complejo vuestra labor, pero también es verdad que cuando se hacen todos esos esfuerzos, la consecuencia es que hacemos de Castilla-La Mancha una región referente en Europa, ¿no? Como región europea con unos espacios, como decíamos y como estabas hablando, ¿no? Con un patrimonio natural absolutamente rico, conservado, protegido, al que además pues, invitamos a, imagino que la gran mayoría de los que estáis conectados sois de Castilla-La Mancha, pero si quizás no sois de esta zona, os invitamos totalmente a visitarla, así como el resto de parques también de los que hablaba Félix, porque tenemos una riqueza tremenda y si antes hablábamos de que Europa tiene que ser referente en el mundo y porque tenemos esa obligación moral, si cabe decirlo así, Castilla-La Mancha, como digo, también lo somos en Europa. Y si hablamos en concreto de una de estas zonas de las que podemos presumir y poner en valor, es como bien adelantabas, el Parque Nacional de Cabañeros. Estamos aquí muy cerquita, estamos en el Ayuntamiento del Robledo, en el que hemos sido invitados y volvemos a agradecerlo. Y contamos nada menos que con el director conservador del Parque Nacional de Cabañeros, con el que empezamos esta tercera sesión para que nos presente el parque. Ángel Gómez Manzaneque, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Nada, es un placer. Gracias, Virginia, por contar con Cabañeros. Gracias, Elena, por acogernos. Gracias a los que me han precedido en la palabra porque me han quitado, y lo han dicho de forma magnífica, un montón de comentarios que quería hacer. Y como vamos mal de tiempo y me gusta ser cumplidor y quiero
intentar enseñaros lo más que pueda de Cabañeros, pues voy a ser breve y voy a hacer una mínima introducción que espero que con vuestras preguntas a lo largo del paseo pues vayamos completando. Para, si tenéis que volver a Toledo a la 1:30, pues no nos va a dar tiempo a visitar un parque nacional, que es el cuarto más extenso de la red de parques nacionales, que son 15 ahora mismo en España, tiene 40.800 hectáreas aproximadamente, está entre las provincias de Toledo, con 4 términos municipales, perdón, de Ciudad Real, con 4 términos municipales y 2 de Toledo, ¿eh? Y tiene una historia que yo creo que conviene poner en valor porque muchas veces, siendo un paisaje tan habitual en nuestra tierra, tanto en Castilla-La Mancha como en buena parte de España, pues no se le aprecia el valor que tiene. Cabañeros tiene una historia curiosa, que es que ha sido un espacio natural muy bien conservado durante casi 6 siglos. De 1246, Fernando III va reconquistando el territorio de la península ibérica y expulsando a los árabes hasta abandonar la península, y a medida que va conquistando terreno para seguir pagando los gastos de estas batallas que tiene, pues va vendiendo las tierras que conquista. Esta tierra la vende a la ciudad de Toledo y la ciudad de Toledo la tiene como si fuese una finca a disposición de los vecinos. Con lo cual, desde este año de 1246, que es cuando Fernando III hace la venta, hasta la desamortización de Mendizábal y Madó a finales del siglo XIX, pues tiene una explotación mínima. Los vecinos de Toledo podían venir aquí y hacer uso de pues la ganadería forestal, apícola, el corcho y otro tipo de aprovechamientos, y es hasta ese momento de la desamortización en el que pasa ya a manos privadas, primero al marqués de Mudela y después a los que eran los propietarios, que es una familia de navieros, fundamentalmente se apellidan Aznar, que lo compran en el año 1941 y que más adelante venden parte del territorio de estos montes de Toledo al Estado, porque cuando España entra en el Tratado del Atlántico Norte ofrece entre su aportación económica también la disponibilidad de un territorio con fines de campos de tiro para el ejército del aire, de la OTAN. Entonces venía bien un territorio que estuviese en el centro de la península, que llegase tanto aviones desde el Mediterráneo o el Atlántico, como de las distintas bases que hay en España, y eligen y encuentran esta finca, que en su momento era el mayor latifundio de Europa, y lo compran con la finalidad de hacer un campo de tiro. Ese campo de tiro de los años 80 está en stand-by una temporada con discusiones por parte del gobierno de la utilización que se le va a dar, y en el año 86 el gobierno de Castilla-La Mancha decide declararlo parque natural, con unas 26.000 hectáreas aproximadamente de extensión. Está desde el 86 hasta el 95 como parque natural, y a partir del año 95 se declara parque nacional para conservar los valores de monte mediterráneo que hasta ahora no estaban recogidos en los otros parques nacionales que estaban ya declarados. Se había empezado por el Pico de Europa y Ordesa, que era la representación de esas praderas verdes y bosques inmensos. Después se había ido también al exótico canario, con toda la laurisilva, la geomorfología volcánica, y Doñana, que también se salvó ahí un poco, y no había una representación de un ecosistema que ocupa buena parte del territorio español, y entonces se encontró la posibilidad de tener este territorio ya comprado por parte del gobierno y se convierte en parque nacional, pasando de esas 26.000 hectáreas aproximadamente que tuvo de parque natural a unas 40.800, que es lo que tiene en la actualidad. Es un parque que
que tiene otras peculiaridades, que son que dentro del territorio de esas 40.000 hectáreas hay fincas privadas. No todo el territorio es propiedad pública, puesto la proporción de territorio que tiene cada uno de los propietarios del terreno. El 48% es del Estado, el 7% es de ayuntamientos y el 44% restante pertenece a propiedades privadas que están dentro del Parque Nacional y que se rigen por la normativa de Parque Nacional. Decir que de los 15 parques nacionales que hay actualmente, 2 están en Castilla-La Mancha, Cabañeros y las Tablas de Miel, y somos los 2 únicos parques también que están cogestionados por la Administración del Estado y por la Administración Autonómica. Por base, y aquí hago referencia al director general, a Félix Romero, que es miembro de la comisión mixta, junto con otro técnico, Antonio Aranda, y la presidenta y la directora adjunto del organismo autónomo Parques Nacionales, son los que componen la comisión mixta, que es la que da las pautas generales de gestión del Parque Nacional. No sé qué más, sé qué más cosas contaros, no sé qué más cosas de interés como introducción a la visita os haría falta conocer. Es un parque que está en un territorio muy amplio, pero con una baja densidad de población. Entre los 6 pueblos, términos municipales que ocupa parte de los que ocupa el Parque Nacional, solo hay 4.000 vecinos. Que antes, Elena, cuando la presentación del tamaño que tiene el Robledo, pues el Robledo en este contexto es un pueblo grande en relación al resto de los territorios que componen el Parque Nacional. El Parque Nacional de Cabañeros está implicado en bastantes acciones de ámbito europeo, dado que estamos en un seminario sobre el Pacto Verde Europeo, pues muchas acciones que tienen que ver o parten de la Unión Europea, pues llegan al Parque Nacional de Cabañeros y he querido recoger sobre todo los más destacados que a nivel de inversión y también por la repercusión pública y natural que tienen, pues son los relacionados con la reintroducción del lince ibérico en el Parque Nacional, dos LIFE, que son los proyectos europeos, ya sabéis, de dinero europeo destinados a la recuperación y conservación de la biodiversidad en el territorio europeo. Tenemos también Interreg, los proyectos Interreg Sudoe, que tenemos otros de carácter forestal, y no quiero olvidarme tampoco de que desde el año 2009 tenemos la Carta Europea de Turismo Sostenible, que es un eje sobre el que basculamos todo la parte, sobre todo de uso público, del Parque Nacional. A lo largo de la visita, que espero empezar ya, que no me quiero enrollar, os iré comentando temas que me dijo Olga que quería que saliese en la colación, sobre la gestión, el uso público y demás. Y me agradecería que hubieseis sabido hacerme muchas preguntas, porque se me olvidarán cosas y así con un diálogo fluido yo creo que sería la forma más dinámica y fácil de conocer más Cabañeros. Vuelvo a agradecerte, Virginia, la invitación a Cabañeros. Agradezco a mis antecesores en la palabra la buena exposición. Aprovecho para invitar a Tilman a que venga, que ya ha dicho que no conocía Cabañeros y Toledo. Pues estás invitado, Tilman, y al resto de los participantes pues son habituales de Cabañeros, con lo cual animarles a que vuelvan cuanto antes. Por mi parte, nada más. Pues muchísimas gracias, Ángel, director conservador del Parque Nacional de Cabañeros. Sin duda creo que habéis conseguido centrar muchísimo la charla de hoy, la jornada, como decíamos, desde las grandes prioridades que nos ha marcado la Comisión Europea hasta cómo lo estamos llevando a cabo por parte de la región, hasta cómo conseguir conservar un parque nacional como el que tenemos la suerte de tener en Castilla-La Mancha, en este caso en Cabañeros, de una forma absolutamente, como decía, referente en España y en Europa. Sin ánimo ya de extenderme más, procedemos a clausurar. No sin antes, me gustaría poner en valor
algunas cosas que se han ido nombrando y que me parecen absolutamente clave. Que no podemos hablar de la recuperación que estamos a punto de vivir, ¿no? Después de esta crisis sanitaria que ha derivado en la económica, después de esta política, de esta medida tan ambiciosa por parte de la Comisión Europea y de todos sus estados también, de poner encima de la mesa un presupuesto tan amplio precisamente para salir de esta crisis, como decía, derivada de la sanitaria, que no puede ya entenderse sin una sostenibilidad, sin llevarse a cabo siempre de mano, y aquí es una de las grandes claves que también han salido, sin ir de la mano de la participación social, de hablar de nuestros propios hábitos como ciudadanía, de una sensibilización social, pero también ir de la mano de la industria, que desde luego tiene que seguir creciendo, pero como decíamos, cada vez más en respeto al medio ambiente de otra manera. No podemos hablar ya de un consumo energético sin hablar de energías renovables constantemente, y desde luego en esto Castilla-La Mancha somos también una de las grandes productoras de España de energías renovables. Es de una forma, también lo decía el director Félix Romero, de una forma totalmente transversal. Tampoco se puede hacer ya sin hablar con todas las consejerías, con todos los departamentos y, por supuesto, como decíamos, con toda la sociedad. La economía, la industria, la energía y el medio ambiente cada vez tienen que ir más ligados y más de la mano. No es un gasto, sino una inversión en nuestra propia tierra, puesto que además, como también adelantaba el director, el propio medio natural es también, tiene un gran potencial, y así se entiende desde luego en esta región, de ser una propia fuente de riqueza económica, de retener a la población, las personas que quieran quedarse, es una fuente de generación de empleo y de riqueza, de turismo rural, y en esto desde luego también lo conocemos bien, y creo que ha quedado constancia de una forma bastante detallada dentro del margen que puede dar una jornada como esta, de cómo se está llevando a cabo y de cómo, como decíamos antes, las grandes propuestas no se quedan en un brindis al sol, sino que son una prioridad real cuando lleva aparejado pues un amplio presupuesto con una gestión en el día a día. Así que creo que habéis sido capaces de dejarlo muy patente. Y sin más, os doy de verdad las gracias a todas las personas que habéis participado desde vuestra casa, en las personas del máster, desde luego los ponentes que desde Bruselas, Cuenca, Cabañeros, estamos aquí presentes. Y sin más, quedar a vuestra total disposición, también mediante nuestro centro de información Europe Direct de Castilla-La Mancha. Es, como digo, centro de información en convenio con la Comisión Europea para dar respuesta a todas las cuestiones que como ciudadanía formada e informada que sois, tengáis a bien hacernos llegar mediante email o teléfono o mediante cita previa, si así lo hacéis también, si queréis pasaros por nuestro centro en Toledo. Sin más, de verdad, agradeceros de corazón vuestro compromiso con el medio ambiente, fundamentalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en Cabañeros. Nos vemos cuando quieras, Tilman. Gracias, Tilman, te espero.